Estamos de regreso ahora sí con el tema principal y vamos a platicar lo que decíamos al principio. Nuestra casa tiene que ser un lugar seguro, sin embargo, hay muchísimas cosas que pueden pasar y lamentablemente no tenemos la información de cómo actuar, de a quién acudir y por eso nos acompaña el día de hoy Jorge Guerrero. Él es director de Protección Civil del municipio de Cuautlancingo, obviamente experto en el tema. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos Bien, días. gracias por la invitación, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti. Y justamente antes de entrar al aire me decías, bueno, es que definitivamente para todo esto que estamos hablando necesitamos un plan familiar, porque obviamente si vivimos en casa 5 o 6 personas y solamente se ponen de acuerdo los papás, bueno, ¿qué pasa con los niños? Bueno, ¿qué pasa con las personas que son cercanas? Entonces tenemos que hacer este plan familiar en conjunto. Principalmente, Jorge, enfoquémonos, por ejemplo, en los temblores, ¿no? Que Claro, vivimos en una sismos. zona sísmica y bueno, ya nos han tocado los temblores. ¿Qué podríamos hacer para enfrentar la inseguridad de un temblor? Dicen que te pongas en el marco de la puerta, que abajo de un escritorio, que ¿cuál sería la manera correcta de actuar en un temblor en familia? Muy bien. Bueno, mira, retomando el tema del Plan Familiar de Protección Civil, lo que debemos de hacer como familia, como jefes de familia, es primero que nada analizar dónde estamos viviendo. O sea, qué es, dónde vivo, cómo está mi casa. Recordemos que inmuebles menores al 85 fueron hechos de un sistema constructivo diferente. Hoy en día el sistema constructivo ya nos indica cierta resistencia para el sismo, que debe de estar obviamente aprobada. Las casas no deberían caerse. Entonces, las casas son seguras, las casas a partir del 85 son seguras y tenemos que buscar donde haya una columna, un elemento estructural como una columna, donde converjan más columnas, ¿no? A lo mejor cerca de un baño. Esto lo tenemos que analizar a través de un análisis de riesgo y el plan familiar de protección civil. Ese es el punto donde tenemos que resguardarnos, donde haya una columna. Ahora, tenemos también esta idea de que si nos toca un temblor y estamos dentro de un lugar, hay que salir corriendo. Y entonces en la salida corriendo, pues pasas por pasillos, por escaleras. Si estamos cerca, salimos, mejor nos quedamos adentro. ¿Cuál sería la recomendación? Sí, es buena tu pregunta. Mira, la realidad es que debemos de esperar a que pase el sismo si mi salida no está próxima. Si mi salida es próxima y no corro en riesgo que se me caiga algún elemento suspendido, como, no sé, algún elemento, no sé, un candelabro, una planta, etcétera, puedo salir. De lo contrario, de no tener próxima la salida, me tengo que resguardar, donde te había comentado, una columna, y ahí esperar a que pase el sismo. Esperamos todos a que pase el sismo y ahora sí, con calma salimos por tema de una réplica, ¿verdad? Claro. Pero como te comentaba, las casas no deberían caerse. Lo que se puede caer son elementos que nosotros colocamos, ¿no? Como un librero, algún elemento suspendido. Esos elementos sí pueden caerse y lastimarme en el momento de un sismo, ¿no? Eso sí puede pasar. Claro, y más en las familias mexicanas que tenemos los típicos muebles llenos de cristalería. Obviamente, si nos toca un temblor ahí y nos cae eso, bueno, pues imagínense cómo nos lastimamos. Ahora también, Jorge, no tenemos una cultura de la prevención. El mexicano es como muy asustadizo, ¿no? No, no, yo para qué quiero ponerme de acuerdo si nunca me va a pasar, etcétera. Pero también nos recomiendan, en caso de un sismo o de cualquier situación que se puede prestar, una mochila de emergencia, Correcto. ¿no? Siempre tenerla a la mano. Sí. Ahora, ¿qué metemos? Te voy a ser sincera, cuando yo estaba muy asustada por los temblores, hice mi mochila de emergencia y bueno, metí chocolate, o sea, metí pura cosa que evidentemente no me iba a funcionar. Ahora que pues ya estoy más grande, ¿qué es lo adecuado que debemos de meter esta mochila? Sí, mira, le llamamos a lo mejor la mochila 72 horas. Son elementos que me van a permitir sobrevivir, ¿sí? A lo mejor en un refugio temporal, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo, el agua. El agua no se va a acabar, vamos a tener agua, pero a lo mejor lo que no vamos a tener es agua potable. Entonces, a lo mejor en tu mochila puedes cargar un elemento que te permita potabilizar agua. Vamos a encontrar agua después de un sismo, pero no, posiblemente no esté potable. Eh, Tenemos que tener temas documentales, los documentos posiblemente se pierdan. Entonces, a lo mejor en una USB metas todos los documentos importantes de tu casa escaneados y los resguardes, ¿sí? A lo mejor con una clave y demás, pero tú los tengas a la mano, ¿sí? Tenemos que tener alimentos para pasar una noche, eso sí lo podemos tener, son alimentos concentrados, barritas y demás. Un botiquín, ¿qué tipo de botiquín? Pues bueno, cada quien conoce sus padecimientos. Es importante saber que si una persona sufre de migraña, pues bueno, tenga su medicamento para la migraña, ¿no? Elementos de un botiquín que nos permita atender una herida
que pueda ser causada por un cristal, un golpe, ¿no? Eso nosotros vamos a alimentar nuestro botiquín dependiendo uno, ¿no? Las necesidades de cada persona en materia médica con su receta y algo para atender heridas. Eso sería para no abundar tanto en tu mochila. Tendrías que tener algo para cubrirte, ¿sí? Tenemos que tener alimentos, agua y cómo cubrirte, ¿no? Si pudieras tener a la mano unas mantas, eso es bueno. En el caso de los niños no los puedes tener quietos todo el tiempo, puedes tener algo que los entretenga, ¿no? Un juego de mesa a la mano, algo para que los distraiga. Y también muy importante, en el plan familiar de protección civil, saber a dónde voy a ir. Si me agarran separado de mi familia, los medios de comunicación, de no ser televisión y radio, dejan de funcionar. Entonces tenemos que tener un punto de acuerdo dónde vamos a estar. A lo mejor un parque, una avenida, etcétera. Un punto de que si pasa algo, concéntrense en este punto. Y la mochila debería estar muy a la mano, ¿no? Posiblemente en la cochera, ¿no? Si la confinamos, pues se va a quedar ahí, ¿sí? Una lámpara, tal vez podemos tener una lámpara, pilas de repuesto. La mochila no tiene que abundar tanto, ¿no? Entonces, si no va a ser imposible cargarla. Eso te iba a decir, ¿no? ¿Sí? Que también, no sé, somos muy precavidos. Me imagino a la abuelita mexicana metiéndole así que galletas, que todo, que es que nos va a dar hambre, etcétera. Y definitivamente, pues no, va a ser pesada. Y te digo, somos asustadizos, pero hay que platicarlo. Y ve cómo estoy yo sudando de imaginarlo. Pero es que es algo que tenemos que platicar, porque si no puede resultar peor, ¿no? Si no lo platicamos, ahí sí, que si nos perdemos, que si la mochila, que si no tenemos nada que comer. Y obviamente, bueno, pues resulta contraproducente. Ahora también se acerca la temporada de lluvia. Ahorita, bueno, tenemos muchísimo calor, pero ya se acercan unas lluvias, gigantescas, torrenciales, y estas van acompañadas a veces de tormentas eléctricas. ¿Cuál es la recomendación? También hablando de la cultura mexicana, ¿no? Enterramos los cuchillos, ponemos así, ¿no? Para que no llueva. Sí llueve y con rayos, y a veces no sabemos bien qué hacer, ¿no? Estamos pegados a la computadora con todo conectado, eso puede ser peligroso o no. El tema de que tengamos muchos árboles alrededor. Por ejemplo, un pararrayo. Yo no conozco ninguna casa en nuestro estado, o bueno, en México, que tenga un pararrayo. ¿Cuál es la recomendación para las lluvias? Bueno, mira, no estamos exentos a que caiga un rayo y afecte tu hogar, pero existen ciertas protecciones que tienen los sistemas de Comisión Federal que protegen un entorno. Por eso es necesario que dependiendo dónde yo viva, sea analizado por un experto en materia y vea si tú tienes una exposición a un rayo. En donde puede ser más frecuente la caída de un rayo, puede ser atraído, son por estructuras metálicas. Es decir, si en la cubierta de mi casa tengo elementos metálicos, ¿sí? Ahí es posible que se pueda caer un rayo. Si yo tengo la sospecha de que no está protegido, yo lo que puedo hacer es hacer un aterrizaje y preguntarle a un experto si amerita poner un pararrayos. Como te comento, esto sí tiene que ser analizado. No estamos exentos de que pueda caer un rayo y me pueda afectar. Acuérdate que la electricidad se conduce por todo el metal. Sí puede caer en una zona urbana, inmediatamente se transfiere por cualquier elemento metálico, en este caso cables, sistemas de conexión, etcétera, y puede afectar los sistemas eléctricos. Si hay una tormenta fuerte eléctrica, sí hay que alejarnos de los aparatos eléctricos. Pero previamente tenemos que analizar si no tenemos alguna protección de las que ya están establecidas incluso por la Comisión Federal de Electricidad. Fíjese qué interesante. Estoy segura que ahorita que yo le pregunto a cualquier persona del foro, oye, ¿tú ya checaste? Me van a decir, bueno, pero ni idea tenía. Y es que de verdad no tenemos esta cultura de prevención y tenemos que irlas platicando. Jorge, vamos a ver qué opinan los poblanos porque tienen preguntas muy interesantes al respecto. Así que vamos con los sondeos y estamos de regreso. Con gusto. ¿Qué debo hacer si en mi casa hay un cortocircuito? ¿Cómo puedo evitar una fuga de gas en mi casa? Gracias a la gente que participa en estos sondeos. Retomando las preguntas, en primer lugar, el tema del cortocircuito, ¿no? Vamos a suponer que, bueno, por un rayo o por cualquier situación se nos fue la luz en casa, tenemos cortocircuito y ahí vamos de valientes, intentamos conectar y, bueno, luego salimos electrocutados. ¿Cuál es el lineamiento que deberíamos seguir si nos pasa esto en casa?
Muy bien. Primero que nada, para evitarlo, tenemos que analizar nuestras instalaciones que estén correctas. Eso hay que revisarlo con un experto en la materia. Lo segundo, en materia de prevención, hay que evitar la sobrecarga de los contactos, ¿no? Los multiconectores no a veces siempre son la mejor idea, ¿no? Bueno, en el caso de que ya tengas un corto, tenemos que tener bien localizado dónde está el cortacorriente, ¿sí? O dónde están tus breakers, para poder suspender la electricidad, ¿sí? Determinar a través a lo mejor del olor, de una inspección física donde fue el corto y suspender el suministro eléctrico. Pero algo que tenemos que tener dentro del Plan Familiar de Protección Civil es dónde están los cortacorrientes, están de cualquier energético, llámese gas, electricidad o el agua, ¿no? Tenemos que saber dónde se corta el suministro. Claro, hay que conocer bien dónde vivimos justamente para ir aprendiendo de lo que podemos hacer en caso de cualquier complicación. Ahora la otra pregunta también muy interesante, en cuestiones a fuga de gas. Nos ha pasado que, oigan, como que huele a gas, vamos a la estufa, no, pero no es nada, etcétera, y de repente ya sea una explosión o de repente nos quedamos dormidos con el gas puesto que puede resultar súper tóxico y la gente puede morir. ¿Cuál sería el lineamiento para una fuga de gas? Misma operación, tenemos que hacer que revisen nuestra instalación de gas. Si ya sea un cilindro portátil o un estacionario, tiene que ser revisado por un experto y ese experto nos dirá si está bien colocado. La prueba más fácil para revisar la fuga de gas es una esponja con jabón y aplicarla en todas las conexiones que tiene nuestra línea de gas. Si hace burbujas, inmediatamente hay que suspender el suministro y llamar al experto que lo cierre. Otra de manera preventiva, cuando estamos durmiendo o cuando tenemos instalaciones muy grandes, es poner un detector de gas, ¿sí? Esos detectores los pueden adquirir en los centros comerciales, en ferreterías, y si uno sospecha que puedo tener una fuga y tengo este problema, le ponemos un detector de gas y nos va a alertar si es que hay una fuga. El gas natural es más noble, es ligero, va por arriba, se va a ir hacia arriba, inmediatamente lo podemos detectar también. Pero el tema con el gas LP, el licuado de petróleo, tiene un olor a huevo podrido y eso lo vamos a detectar. Para eso se le pone ese aditivo, para que lo detectemos. Pero si estamos lejos de la fuente, detector de gas sería lo más oportuno. Hay que poner atención definitivamente a percibir este tipo de olores, ¿no? Que de repente decimos, bueno, tal vez es el vecino, tal vez es el otro lado, pero no, podemos estar justamente en peligro. Y Jorge, la verdad es que en Puebla, bueno, pues tenemos el volcán, o sea, tenemos muchas cosas. Y también el volcán nos da mucha lata, ¿no? Desde ceniza, desde, no sé si tiene una explosión, etcétera. Y ya que estamos en ese problema, sella tus ventanas, compra agua y entonces como que no estamos previniendo. ¿Qué sería lo que podríamos hacer de manera preventiva para que el volcán no nos afecte directamente? Muy bien. Primero que nada, en cuanto al volcán, tenemos que saber en dónde estamos viviendo, en la cercanía del volcán, en qué punto cercano al volcán tenemos, y esa va a ser la afectación que está previamente calculado, ¿no? No se sabe al 100%, pero hay un cálculo de los vulcanólogos que nos indican hasta dónde puede llegar según los historiales que tienen. Y para el caso de aquí de la ciudad de Puebla, un ejemplo, lo que está calculado es únicamente ceniza y una onda sónica, ¿no? Esa onda sónica que es la que impacta los cristales, que cuando escuchamos una explosión se vibran los cristales, ¿no? A lo mejor ahí poner una cinta o una película sería suficiente, pero en el tema de la ceniza sí hay que tener mucho cuidado porque al caer la ceniza y si esa ceniza se moja, tiene un peso equivalente al concreto, ¿no? O sea, hay que cuidarlo, que no se vaya a las alcantarillas, ¿sí? Es ceniza, es rica para las plantas, la pueden recoger y echarla a un jardín, no pasa nada, pero sí tenemos que limpiarla, porque cubiertas ligeras, como algún policarbonato o algo así que se le acumula y se moja, pues bueno, puede caer o por el peso que tiene, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener es mantenimiento. Ahí, en el caso de una erupción en donde tengan que evacuar, viene un fenómeno social, que es decir, vamos a tener que albergar personas que vienen aledaños al volcán y tendríamos que activar un plan en donde se alberguen. Hay que revisar en qué punto estoy yo viviendo, ¿no? Si estamos muy cercanos al volcán, cada municipio tiene su plan de protección civil donde se tienen que apegar. Es un plan que se llama Plan Popocatépetl y ya está muy trazado, donde se tienen que evacuar, ya tienen ubicados sus albergues. Pero en el caso de Puebla estamos un poquito alejados,
solamente está calculado que tengamos lluvia de ceniza intensa. Obviamente ahí lo recomendable es, pues bueno, no salir, ¿no? Es no salir. Es muy abrasiva, puede dañar los ojos. Si te caen los ojos y te tallas, puede ser muy abrasiva, muy dañina. A la respiración, pues bueno, hay que cuidarlos con algún respirador, un cubrebocas. Pero en nuestras casas, como te comentaba, sería la caída de cenizas y limpiarla, ¿no? Claro, eso es lo importante. De repente también pasa, ¿no? Que no la limpiamos y justamente se acumula en los coches. Y bueno, pues ahora que nos comentas que pesa casi como concreto, pues ya nos vamos a preocupar y la vamos a limpiar. Jorge, por último, otra de las cosas que nos puede pasar en casa, por ejemplo, son las inundaciones. En mi casa, en mi caso ha pasado que dejamos de repente una ventana abierta y se inunda la casa, que bueno, tenemos, ya sabes, nos llega a las rodillas y que a cubetazos, pero también hay mucha gente, por ejemplo, que cuando se inunda su casa, también se inunda el coche, como que a la mitad, pero nosotros pensando, no, pues hay que salir, prendemos el coche, entonces, bueno, la verdad es que hacemos todo mal. ¿Qué recomendación sería preventiva, tanto para una inundación como ya estando en una inundación, qué debemos de hacer? Muy bien. Bueno, tomar en cuenta siempre, retomamos el tema del plan familiar, si tu casa ha sufrido una inundación en el pasado, es muy posible que siga sucediendo esto si no se mejoró esa condición. El agua tiene un tiempo de retorno, va a regresar esa agua a su nivel y es muy probable, así es cuestión de lluvia. Mira, ¿qué te puede pasar en una inundación? Pues bueno, tus bienes, ¿no? Tus bienes se van a perder, hay que tener la cultura del seguro, ¿sí? Hay que aprovechar ese tema para saber que si se pierde algo se va a recuperar, el vehículo, ¿sí? ¿Qué pasa si salimos intempestivamente después de una inundación y no vemos dónde pisamos en la calle? Si una coladera o un drenaje o un registro está abierto y no lo percibimos, podemos caer en él. Hay que tener mucho cuidado con ese tema. Lo mejor sería que si el nivel de inundación está por arriba de los 40 centímetros, hablar a las autoridades del 911, a los cuerpos de rescate y esperar a que nos den indicaciones. Ellos llegarán a hacer el bombeo o a hacer un rescate, pero no es recomendable que salgan a la calle. Eso sí tenemos que platicarlo muy bien por el riesgo de que puedan ser arrastrados por la corriente o puedan ser succionados por algún registro abierto. Y de lo contrario, pues bueno, de estar en un lugar que te puedas estar elevado por ese nivel de inundación, esperar a las autoridades o las corporaciones de rescate que te atiendan. Importantísimo lo que acabas de decir, pedir ayuda a expertos. Yo sé que el vecino sabe mucho, yo sé que la comadre sabe mucho, sin embargo es importantísimo acudir a la gente que está especializada en todos estos temas. Y bueno, retomando, la casa es un lugar seguro, solamente hablamos de prevención. Usted no se preocupe ahorita y llegue a rezar de no, que se va a inundar, que se va a quemar. No, no se preocupe, simplemente hay que tener este plan familiar y que todos estemos en esta sinergia de saber qué vamos a hacer en caso de que nos llegue a pasar algo de esto. Jorge, te agradecemos muchísimo el tiempo. Gracias por y la toda invitación. información. Sí, muy amable, estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Y de hecho, para cualquier persona que tenga alguna duda en cuestión al inmueble donde vive, si tembló y como que quedó una grieta, cualquier cosa, aquí abajito los datos de Jorge, vamos a aprovechar y Con te gusto. vamos a compartir tus datos. Quédese en Vive Mejor porque tenemos mucho más.